Génesis del trabajo social. La génesis del trabajo social se refiere al origen y evolución de esta disciplina como una respuesta organizada a las necesidades sociales derivadas de los cambios económicos, políticos y culturales, especialmente durante la modernidad. Orígenes informales y caritativos, Edad Media, siglo XIX. Basado en la caridad religiosa y la filantropía, iglesias y organizaciones benéficas ayudaban a los pobres, huérfanos, enfermos y marginados. No había una formación profesional ni métodos sistemáticos. Revolución industrial, siglo XIX. Aumentan los problemas sociales como pobreza urbana, explotación laboral, migración, enfermedades. Surgen las primeras instituciones de beneficencia laica y movimientos como el Sweat Movement en Inglaterra y Estados Unidos. Nace la idea que los problemas sociales deben abordarse desde una perspectiva estructural y educativa. Profesionalización, inicios del siglo XX. Se crean las primeras escuelas de trabajo social, como la en Nueva York en 1898. El trabajo social empieza a tomar forma como profesión con métodos, ética y teorías propias. Influencia en disciplinas como sociología, psicología y economía. Consolidación como disciplina, mediados del siglo XX. Se define como una profesión enfocada a la intervención social, la justicia social y el bienestar colectivo. Se expande a múltiples áreas: salud, educación, familia, justicia, etc. Antecedentes del trabajo social. Los antecedentes del trabajo social están ligados a formas primitivas de asistencia que evolucionaron con la sociedad. El trabajo social tiene sus raíces en la Revolución Industrial, donde la creciente industrialización generó nuevos problemas sociales que requerían intervención. Inicialmente, la acción social se basa en la beneficencia y el voluntariado, pero con el tiempo se profesionalizó, adaptando herramientas y teorías de las ciencias sociales para abordar la pobreza, la desigualdad y otros problemas sociales. En conclusión, el trabajo social surge como respuesta a los desafíos sociales derivados del capitalismo industrial, profesionalizando prácticas asistenciales que antes eran religiosas o filantrópicas. Su desarrollo fue influenciado por el pensamiento social, los derechos humanos y la búsqueda de justicia social. Se presentará un video que será complemento de nuestro tema. Les proponemos un viaje a la Inglaterra de la Revolución Industrial. Los talleres y las fábricas se multiplican en los principales centros urbanos. Son los trabajadores que se incorporan a la industria los que padecen las peores condiciones de vida. Empleos precarios, salarios que cubren la mitad o terceras partes de sus necesidades básicas o jornadas de hasta 16 horas. En el nuevo modo de producción capitalista, la supervivencia depende de la circulación monetaria. Para satisfacer las necesidades básicas, deben adquirirse determinados bienes y servicios. Si bien se incrementa la riqueza, gran parte de la población vive en la pobreza y la indigencia. La capacidad del poder adquisitivo y la distribución del ingreso se transforman en cuestiones centrales. Una de las primeras experiencias de políticas de transferencia de ingresos a los sectores populares las encontramos en las leyes de pobres del siglo XVII. Especialmente en los acuerdos de Spin-Hamland. En 1795, este sistema obligó a la parroquia del condado de Spin a otorgar un salario para los trabajadores pobres enfrentados a la hambruna ante el aumento del precio del trigo. La implementación de la primera ley de pobres fue en 1601. Sin embargo, quienes a comienzos del siglo XIX analizan su aplicación, sostienen que la ayuda caritativa desalienta el trabajo. Según esta idea, las personas obtendrían mayores beneficios recibiendo limosnas que trabajando ellas mismas. La pobreza
sería causada únicamente por una actitud de los individuos. Como resultado, en 1834 se realiza una enmienda a la antigua ley, cuyas principales estrategias son limitar las ayudas externas solamente para los no aptos y el encierro de pobres, huérfanos e indigentes en casas de trabajo, instituciones célebres por sus prácticas represivas. Las pioneras del trabajo social, Octavia Hill, Helen Dendy Bosanquet y Beatrice Webb, son críticas a esto. Afirman que las principales causas de la pobreza son el desempleo y los bajos salarios, ya no una debilidad o degeneración moral de los pobres. Octavia Hill dedicó su vida al estudio y elaboración de propuestas para el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores empobrecidos. Fue una figura clave en el surgimiento del trabajo social, destacándose en la participación activa y la elaboración de propuestas para el acceso a la vivienda. Bosanquet fue precursora en la denuncia de las causas estructurales de la pobreza. Incorpora la variable de género. Señala que los problemas que enfrentan las mujeres pobres como jefas de hogar tienen una dimensión política. En el trabajo doméstico, la mujer no recibe ninguna remuneración por su tarea, mientras que en el trabajo industrial recibe salarios insuficientes. Junto a Webb, visibilizan la cantidad de hogares a cargo de mujeres solteras, viudas o abandonadas. Proponen remunerar la tarea de crianza, otorgar un salario para mujeres solas a cargo de sus hijos, junto a la creación de pensionados diurnos para que las mujeres puedan trabajar fuera del hogar. Por su parte, Beatrice Webb, en su informe crítico a la ley de pobres, expresa la necesidad de crear un ingreso mínimo dirigido a todas las clases sociales, el cual brindaría alimento suficiente, formación laboral a los jóvenes, tratamiento a los enfermos y sustento para ancianos y personas con discapacidad. También propone abolir las casas de trabajo por su condición degradante y represiva. Sostiene que el Estado debe responsabilizarse frente al socorro de los no capaces, que deben profundizarse las investigaciones para prevenir la alta mortalidad infantil y asegurar la provisión pública de servicios sociales básicos. El aporte sustancial del informe fue la recomendación de crear una autoridad nacional para organizar el mercado laboral, prevenir el desempleo, el trabajo precario y asegurar un mínimo estándar de ingresos. Podemos retomar las ideas de las pioneras ante las necesidades y condiciones de vida actuales de millones de trabajadoras y trabajadores en todo el mundo. Son ideas que nos interpelan desde su vigencia y nos convocan a revalorizarlas, entendiendo que todavía pueden alumbrar nuestra tarea en los tiempos que vivimos. Evolución del trabajo social a nivel mundial. Su origen se basa en el humanismo y la solidaridad como principios fundamentales. A lo largo de la historia, la humanidad ha demostrado este valor abstracto a través de acciones sociales dirigidas hacia las personas en situación de vulnerabilidad, brindándonos ayuda en forma de limosnas, abrigo, comida y otras necesidades materiales. Con el paso del tiempo, estas acciones tomaron una forma más organizada y estructurada, y la Iglesia Católica fue la primera institución en hacerlo, bajo el concepto de caridad. Del origen en Europa, con la caridad de la Iglesia a las primeras pioneras modernas, la caridad entendida como hacer el bien y cuidarnos los unos a las otras, desde la órbita cristiana, se sitúa por los historiadores como la primera red de ayuda en Europa, representada por destacadas figuras como Bartolomé de las Casas y San Vicente de Paúl.
Algunas pioneras del trabajo social más modernas, como Octavia Hill, una reformadora social y pionera del trabajo británica del siglo XIX, y Mary Richmond, su homóloga en Estados Unidos, participaron durante varios años en la organización social de la caridad, impulsada por el pastor Henry Shorty, donde se les denominó visitadoras de la caridad. A medida que la sociedad evolucionaba, las acciones sociales dejaron de estar exclusivamente basadas en la religión y pasaron a adoptar un enfoque más laico. Surge así el concepto de filantropía, que implica hacer el bien por amor al ser humano y se fundamenta en el razonamiento científico en lugar del teológico. La acción social comenzó a apoyarse en teorías, métodos y técnicas de las ciencias sociales para abordar los problemas sociales generados por la revolución industrial, como la migración, el hacinamiento, las epidemias, el trabajo infantil, las condiciones laborales inhumanas y la pobreza. Ante la necesidad de contar con personal calificado para abordar estos problemas sociales, Mary Richmond creó la Escuela de Filantropía de Nueva York en 1898, bajo la iniciativa de quien también se desempeñó como docente en dicha institución. A partir de 1909, Richmond escribió varios libros, pero fue su obra Diagnóstico Social, publicada en 1917, la que la consagró como la madre del trabajo social. En 1918, la Escuela de Filantropía pasó a llamarse Escuela de Trabajo Social. Como vemos, el trabajo social ha evolucionado a lo largo del tiempo. Para adaptarse a la realidad social, ha transitado desde una asistencia social hasta un servicio social y finalmente se ha consolidado como una profesión basada en el método científico, con el objetivo de empoderar a las personas y convertirlas en agentes transformadores de sus realidades internas y externas. La legitimación del trabajo social ayuda mediante la intervención eficaz que generan resultados positivos en la vida de las personas y comunidades por medio de la producción de conocimientos y reflexión crítica con una actuación ética responsable y coherente. Es un proceso continuo que depende del compromiso, la ética y la calidad de ejercicio profesional. Como futuros trabajadores sociales en nuestra labor debemos de fortalecer la legitimación día a día, demostrando con hechos el valor de nuestra labor. La legitimación se refiere al proceso por el cual una persona, organización o iniciativa gana la aprobación y la aceptación de la sociedad en general. Es la percepción y reconocimiento de que una entidad o acción justa, válida y merecedora de apoyo. Esto nos quiere decir que en una comunidad, cuando estamos realizando la práctica profesional, nos quiere decir que al momento de gestionar algún proyecto debemos de ver o verificar si la asociación está dispuesta a apoyar a la comunidad para que pueda salir adelante, ya que con el apoyo que se le brinda puedan salir adelante y ir mejorando poco a poco. También nos dice que la legitimación se basa en la opción pública y en la confianza que la sociedad deposita a la identidad. Esto también nos quiere decir que dependiendo si la comunidad está dispuesta a abordar el tema y que la asociación también está dispuesta a ayudarlos para que puedan salir adelante sin tantos problemas y todo, entonces puedan llegar a un acuerdo y tengan la confianza para poder generar y ayudar a la comunidad para que pueda salir adelante. También dice que se refiere al grado en que el público en general y otras partes interesadas apoyen un comportamiento o programa específico, implementando por una organización privada o pública. Esto nos quiere decir que dependiendo de la asociación podamos ayudar a la comunidad, ya que cada asociación es primitivamente puede ser pública o privada. Si es privada, pues nos pueden apoyar un poco más, y la pública de igual forma, pero con menor cantidad
de dinero o aportación para que la comunidad pueda salir adelante. También se refiere a la aceptación social de la organización, también denominada legitimación organizacional. Esto también nos quiere decir que depende mucho de la asociación para poder legitimar bien el proyecto, ya que si no tenemos el apoyo de la organización se nos va a hacer un poquito más difícil, ya que debemos de buscar los recursos o los métodos para poder solucionar los problemas, sin importar qué tan difíciles puedan llegar a ser. La legitimidad equivale a la visión y aprobación del resto del grupo, es decir, a la dispuesta que se muestra la sociedad a reconocer a un organismo, una identidad o una voz especializada. Esto también nos quiere decir que dependiendo cómo tratemos nosotros a la comunidad o a las personas, ellos van a dar su aprobación y nos ayudarán a mejorar ese problema que puedan tener para generar una confianza saludable y poder generar mucho más empleos o mejorar su comunidad. También nos dice que se refiere a la legitimidad de la política en que no existen organismos o instituciones que la gestionen, sino que depende enteramente de la apreciación del colectivo. Esto nos quiere decir que no solamente podemos depender de una institución que solo quiera la política, sino que también podemos generarle otras partes, pedir colaboraciones a instituciones aparte o a bancos o otras instituciones que tengan el derecho o los deseos de poder ayudar a la comunidad para que se gestione sus proyectos. También nos dice que la legitimación del trabajo social puede implicar y abordar desafíos específicos en el contexto cultural, social y político actual, así como trabajar para fortalecer las organizaciones profesionales y la colaboración con otras instituciones para promover el bienestar de la comunidad. Como les había estado explicando anteriormente, podemos buscar soluciones para que podamos generar el bienestar de la comunidad y no solo depender de la institución de donde podamos estar trabajando, ya que con ello podemos ir mejorando a la comunidad y apoyándola para que no se sientan vulnerables y no puedan decir que no se les apoyó de tal manera a generar lo que ellos necesitan. También nos dice que un trabajador social busca el bienestar en las comunidades para ejercer un buen desarrollo de la misma, ayudando a las personas y comunidades para que la sociedad acepte el impacto positivo en la práctica profesional, teniendo la ética presente, la cual nos ayudará respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas, desempeñando todas las políticas y programas sociales para el beneficio de la sociedad, ya que ayudan a acceder a recursos y mejoras en cada comunidad. Esto también nos quiere decir que debemos de apoyar y generar el bienestar a las comunidades y no demigrarlas para que ellos se sientan de la mejor manera y no siempre decirles que no está bien y siempre tratar la manera de convivir con ellos para que al momento de gestionar el proyecto que queramos dejarles no nos digan que no, sino que nos apoyen y seamos de la mejor manera y que llegue todo un buen acuerdo, tanto como en la asociación como con nosotros mismos, para seguir apoyándolos y no les afecte tanto al momento de ejercer su proyecto a realizar. Orígenes sociológicos del trabajo social. El trabajo social se originó en la Revolución Industrial en Inglaterra y las transformaciones sociales que originó en el siglo XIX, surgiendo como una respuesta a las problemáticas que ocasionó la Revolución Industrial, como la marginación, la desigualdad y la pobreza. En 1925, el doctor Alejandro del Río fundó la primera escuela de servicio social en Chile y en toda América Latina, marcando el inicio del trabajo social como profesión. El trabajo social en Guatemala surge en 1946 a través de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Así también, en 1948 se crea formalmente la Dirección de Servicio Social dentro del instituto. En 1979, la Universidad San Carlos de Guatemala asume la enseñanza del trabajo social a nivel universitario. El trabajo social se inició en base a la inspiración cristiana de hacer el bien por amor a Dios y al prójimo. El trabajo social se nutrió de la sociología para comprender y transformar las desigualdades sociales desde sus inicios caritativos hasta su profesionalización. Ha integrado teorías sociológicas para fundamentar la práctica en la justicia social. El trabajo social como disciplina científica nace en el contexto de fuertes cambios acelerados que propició la Revolución Industrial.
De hecho, aparecen los denominados obreros industriales, su hacinamiento en barrios proletariados y múltiples problemas relacionados con el campo, de la higiene y la salud. A todo esto se le suman las dificultades de las personas que ni tan siquiera accedían a una actividad laboral y a las que había que dar una respuesta, puesto que el Estado no era capaz por sí solo de proporcionarla. Nacen así sociedades filantrópicas y las personas caritativas que junto a la respuesta estatal iban a algunas situaciones. Pero el despilfarro de recursos económicos también se hizo patente. Esta disciplina, al estudiar la sociedad y sus estructuras, proporciona bases teóricas y metodológicas para el trabajo social, que buscan intervenir en los problemas que generó la revolución industrial a nivel individual, grupal y comunitario. La revolución industrial, de manera específica, es reconocida como una de las mayores transformaciones en diferentes campos, como en lo económico, lo tecnológico y lo social, en la historia del ser humano, es decir, que pone en marcha múltiples recursos de tipo productivo. Además, se llevan a cabo las transformaciones sociales realmente significativas. El trabajo social en Guatemala se inició con base a la inspiración cristiana de hacer el bien por amor a Dios y al prójimo. Esta herencia ha dejado una marca significativa en la forma en la que se ha desarrollado el trabajo social y su práctica en Guatemala hasta el día de hoy. El trabajo social ha desarrollado todo un campo de conocimientos que se aleja de la idea cotidiana de asistencia, es decir, única y exclusivamente de la ayuda, del soporte o del auxilio. Lleva a cabo, al igual que otras profesiones de ayuda, un procedimiento científico que reflexiona sobre la práctica. Impacto de la industrialización, urbanización acelerada, migración masiva del campo a la ciudad, generando hacinamiento y pobreza, explotación laboral, jornadas extremadamente largas, trabajo infantil y salarios miserables, desintegración familiar y comunitaria, en pérdidas de redes de apoyo tradicionales que se tenían antes de la revolución. Así también la Universidad de San Carlos de Guatemala ha tenido un papel fundamental en el desarrollo del trabajo social en Guatemala. Marcó el inicio de la formación profesional de trabajadores sociales en Guatemala, desempeñando un papel clave en el desarrollo de la carrera de trabajo social, ofreciendo programas de estudio y formando profesionales para trabajar en diferentes áreas como salud, educación, asistencia social y las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales de Guatemala, teniendo un impacto significativo en la sociedad guatemalteca, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas, especialmente de las vulneradas. El 2 de mayo fue declarado como el Día del Profesional del Trabajo Social, mediante el Decreto 27-2016 del Congreso de la República de Guatemala. Este decreto establece que los profesionales del trabajo social gozan de asueto con derecho a remuneración en esta fecha, ya que son profesionales que buscan una Guatemala más justa y equitativa. El trabajo social es la herramienta más eficaz para transformar vidas y construir una sociedad más. En este apartado abordaremos un tema muy importante, las condiciones socioeconómicas de la población guatemalteca, con un enfoque especial en el departamento de Huehuetenango. Guatemala es un país rico y diverso en cultura, pero enfrenta grandes problemas relacionados al ámbito social y al económico.
La pobreza, la desigualdad y el desempleo afectan a millones de personas. Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, más del 50% de la población guatemalteca se encuentra en condiciones de pobreza. Esto quiere decir que no tienen acceso a servicios básicos como lo pueden ser el empleo fijo, una vivienda digna, la salud o la educación. Huehuetenango refleja muchos de estos retos. Aunque es uno de los más grandes y ricos en cultura, su población enfrenta altos índices de pobreza y de migración. Es por eso que a través de esta presentación quiero dar a conocer el panorama real de lo que viven muchas familias guatemaltecas cada día. Las condiciones económicas son el conjunto de factores que determinan el nivel de ingresos, empleo, acceso a bienes y servicios, así como el grado de desigualdad y pobreza en una población. Guatemala enfrenta diferentes situaciones económicas en las que están la desigualdad de ingresos, el empleo informal, el salario mínimo versus costo de la canasta básica y la dependencia de remesas. Guatemala tiene una de las mayores brechas de desigualdad en América Latina. Según datos del INE, el 10% más rico de la población gana más de 10 veces que el 10% más pobre. Más del 70% de los guatemaltecos trabajan en el sector informal, sin acceso a seguridad social ni contratos estables. Esto significa que muchas personas sobreviven día a día viviendo en mercados, trabajando en el campo o realizando oficios sin protección laboral. Muchas familias sobreviven gracias a la agricultura de subsistencia. Cultivan maíz, frijol, café, pan o frutas. Sin embargo, estos trabajos son informales y dependen del clima, lo cual hace que los ingresos sean inestables. Debido a la falta de empleo digno, miles de personas migran cada año desde Huehuetenango y otros departamentos, en busca de mejores oportunidades. Esto refleja una economía que no genera suficientes fuentes de trabajo productivo. Las condiciones sociales se refieren al conjunto de factores que influyen en la calidad de vida de las personas dentro de una sociedad. La educación es uno de los pilares más afectados por las condiciones sociales. En Guatemala, según datos de la ENCOBI 2023, el promedio de años de estudio es de apenas 6.5. En áreas rurales, muchas niñas y niños abandonan la escuela temprano, debido a la falta de recursos, distancia de los centros educativos o la necesidad de trabajar. En Huehuetenango la situación es aún más difícil en comunidades rurales, donde la educación bilingüe es limitada y el acceso a educación media es escaso. En cuanto a salud, muchos guatemaltecos no tienen acceso a servicios médicos adecuados. En 2022, más del 40% de la población dependía del sistema de salud público, pero los centros de salud en áreas rurales carecen de personal, medicina e infraestructura básica. En Huehuetenango, muchas comunidades están a varias horas de distancia del hospital más cercano. Las mujeres embarazadas y los niños son los más vulnerables ante las emergencias. La desnutrición crónica es otro problema social alarmante. Afecta al 46.5% de los niños menores de 5 años a nivel nacional y supera el 60% en algunas áreas rurales de Huehuetenango. Cerca del 30% de los hogares en Guatemala no cuentan con acceso regular a agua potable y más del 15% carecen de servicios sanitarios adecuados. En Huehuetenango, estas cifras son más graves, especialmente en aldeas de difícil acceso. Muchas viviendas están construidas con materiales provisionales como lámina, madera y tierra. La falta de electricidad o conexión a Internet limita las oportunidades de desarrollo, especialmente en educación y empleo. En Guatemala, las condiciones sociales y económicas siguen marcadas por la desigualdad, la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos. Millones de personas, especialmente en Huehuetenango, enfrentan grandes retos para tener una vida digna. Aunque hay avances, aún falta mucho por hacer. Comprender esta realidad es el primer paso para buscar soluciones y trabajar por un país más justo. En esta ocasión nos encontramos con la licenciada en Trabajo Social Jacqueline Martínez, la cual nos va a responder algunas preguntas. La primera pregunta, licenciada, es ¿cómo surgió el trabajo social como disciplina en el contexto sociológico? Bueno, el trabajo social, por lo que seguramente ustedes han conocido, pues inicia desde una vista asistencialista, como de servicio. Ya en el contexto sociológico surge, de la necesidad
pues que había en el medio, pues eso creo que fue a finales del siglo XIX-XX, cuando estaba lo del tema de la depresión, pues habían algunas situaciones que necesitaban ser atendidas. En el enfoque sociológico, pues podemos encontrar algunos autores como Durkheim, que hablaba de las estructuras sociales. Entonces el trabajador social inicia, digamos, su involucramiento en eso, ¿verdad? En el análisis de las estructuras sociales. Gracias por su respuesta. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué papel ha jugado el trabajador social en el desarrollo de las comunidades guatemaltecas? Bueno, el trabajador social pues tiene un rol muy importante en el desarrollo, principalmente porque algunas disciplinas se enfocan directamente en estudiar el problema, hacen proceso de investigación y pues en algún momento análisis. Con el trabajo social pues sí hace, digamos, ese análisis de la sociedad, de cómo surgen las problemáticas sociales, pero a la vez también realiza propuestas, digamos, que buscan generar mejores condiciones de vida en la población. Entonces esa es la diferencia que tiene un trabajador social de otras disciplinas que pues se involucran en cuestiones sociológicas. Gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales condiciones socioeconómicas que enfrenta actualmente la población guatemalteca? Bueno, dentro de las principales situaciones que tienen los guatemaltecos, pues está el desempleo, principalmente el desempleo, que por ende pues genera condiciones muy precarias para las familias, porque pues al no tener empleo no tienen cómo generar ingresos. En algunos casos hay muy pocas oportunidades para que ellos puedan acceder, y al contar con muy pocos ingresos pues se ven involucrados otras situaciones como pues no pueden comprar alimentos, y esto va generando en algunos casos en el área rural pues principalmente hay tasas muy altas de desnutrición. Entonces tiene como una consecuencia el no generar ingresos, que pues afectan también a las personas, principalmente en el caso de Guatemala, pues estamos hablando de que de cada 10 niños, 2 son los únicos que no padecen de nutrición crónica, y pues la mayoría pues ya padecen, y por lo tanto pues no se pueden desarrollar. Entonces es una cuestión multicausal, que no existan, digamos, condiciones socioeconómicas adecuadas para los guatemaltecos. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente sería, desde su experiencia, ¿cuáles son los problemas más urgentes que enfrenta la población guatemalteca hoy en día? Bueno, hablando de los problemas que enfrentan, que deberían de atenderse, pues encontramos la desigualdad social, ¿verdad? Pues que la desigualdad social la encontramos en las pocas oportunidades de empleo, educación, salud. Hay un sinfín de cuestiones que provocan la desigualdad social. Entonces considero que estamos hablando de un trabajo social que debe de atender pues principalmente las causas, pero en una situación tan compleja como la de Guatemala pues no se pueden desatender pues los efectos que esto está causando. Entonces pues sí se debería de iniciar con un proceso de asistencia inmediata, que pues en algunos casos se cataloga como asistencialismo, pero pues dadas las circunstancias que hay en nuestro medio, pues sería como una de las principales acciones, ¿verdad? El que las personas tengan acceso a sus alimentos, pero acompañado de un proceso directamente de cuestiones técnicas, donde también se les pueda fortalecer en la parte de educación, para que pues no solo se quede con el tema de asistencialismo, sino que se puedan hacer cambios sociales en el entorno. Pues se iniciaría, ¿verdad?, con un proceso de desarrollo integral. Entonces sería esa. Muchas gracias. Y como última pregunta tenemos, ¿qué tipo de intervenciones sociales considera más necesarias para responder a las necesidades de las comunidades vulnerables? Bueno, como les mencionaba anteriormente, pues es una cuestión que no se puede atender desde un solo ámbito, pues tiene que ser una acción que se integre, digamos, de otras disciplinas, pero pues como trabajador social sería, pues podría tenerse como un papel central que serviría para coordinar, digamos, otras disciplinas que puedan atender a la población, principalmente en el sentido de lo que les mencionaba
anteriormente encontramos desigualdades sociales que provocan pues el poco acceso a recursos financieros y que pues, no tienen acceso a los alimentos. Entonces tendrían que ser acciones integrales donde incluyan a otras disciplinas para poder atender esta problemática. Agradecemos a la licenciada por su tiempo y con esto cerramos la unidad número 2. Los problemas y necesidades poblacionales se refieren a las carencias, desafíos y demandas que afectan a un grupo específico de personas dentro de una sociedad. Estos pueden estar relacionados con aspectos económicos, sociales, sanitarios, educativos, alimentarios, entre otros. Principales problemas y necesidades poblacionales. En primer punto tenemos lo que es salud, tener a un buen acceso a servicios médicos, enfermedades crónicas, como también la salud mental, depresión, ansiedad, adicciones, desnutrición y obesidad. Educación. Falta de acceso a educación básica o superior, como en este caso en la universidad. Calidad educativa insuficiente. Analfabetismo, que lamentablemente se vive en muchas áreas rurales como en comunidades mayores. Discriminación y exclusión social. En este apartado tenemos lo que es racismo, desigualdad de género, pobreza extrema, marginación, también falta de oportunidades para personas con capacidades. Continuando con Guatemala. Guatemala enfrenta unos diversos problemas y necesidades poblacionales debido a factores históricos, económicos, sociales y políticos que ha vivido durante el pasar de los años. La primera necesidad o problema que encontramos en Guatemala y en todos los países es la pobreza y la desigualdad. Más del 55% de la población vive en pobreza y alrededor del 23% en pobreza extrema. Esto nos lo confirma o nos lo indica el Instituto Nacional de Estadística en el año 2023. Ahora vamos a una problemática o necesidad que también vive en nuestro país, el cual es en el sector de salud. Es lamentable que en Guatemala haya un acceso ilimitado de servicios médicos, especialmente en áreas rurales. Esto sucede porque en muchas ocasiones el personal de salud no puede llegar a las comunidades o caseríos lejanas por la falta de buen camino, de buena infraestructura, para que puedan llegar este servicio, ¿verdad?, hasta las últimas comunidades. También es lamentable que Guatemala tiene una de las tasas más altas del mundo en desnutrición crónica infantil, porque casi el 50% en niños menores de 5 años viven esto, ¿verdad?, la cual es la desnutrición crónica infantil. ¿Y qué se está haciendo para erradicar esto? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. En educación, baja cobertura educativa, especialmente en secundaria y universidades. En Guatemala conocemos solo una universidad, la cual es la Universidad San Carlos de Guatemala, en donde nosotros somos ingresados, ¿verdad? Hemos ingresado, pero ahora hagamos la pregunta. Todos los jóvenes guatemaltecos tienen la oportunidad de ingresar a una educación superior como la universidad, que sea gratuita. En muchas ocasiones no. Comunidades mayas, rurales, hay muchos jóvenes que ayudan a su familia en el campo, en la agricultura, en la ganadería, y pues esto les dificulta poder salir de sus comunidades para seguir estudiando un grado mucho más elevado, lo cual es lamentable que muchos jóvenes solamente se queden en lo que es primaria o básico. Falta de infraestructura escolar y calidad educativa. No vamos a negar que en todas las comunidades, caseríos en Guatemala actualmente hay más de alguna escuela, pero que tengan una buena infraestructura, no. Eso sí lo vamos a negar, porque hay muchas escuelas que se han fundado, que se han creado, pero con una mala infraestructura, o que iniciaron siendo buenas, pero con el pasar del tiempo, con la naturaleza, se ha ido deteriorando, y puesto que esa infraestructura se va a ir para abajo. Pero ahora, pongámonos a pensar, ¿cuentan con una buena calidad educativa?
Hay personal, sí, pero no altamente capacitado para atender a esos niños, que en muchas ocasiones se les dificulta el aprendizaje, por lo cual se le tiene que preparar al docente de una manera muy buena para que ellos puedan ejercer su labor como docentes en estas comunidades lejanas. Empleo y economía informal. Más del 70% de los empleos son informales, por lo que no cuentan con una seguridad social. Lamentablemente, esto es lo que viven las personas en Guatemala. También lo que es bajo salarios. El salario mínimo en Guatemala no cubre la canasta básica de la semana, mucho menos del mes. Migración forzada. La historia que siempre se ha contado en Guatemala. Miles de guatemaltecos emigran cada año por falta de oportunidades en el país. Y es lamentable que utilicen a los niños menores de 18 años, pero también menores de 10 años para poder cruzar la frontera. O sea que lo utilizan como una garantía para poder ingresar a un país que les puede dar un sustento mejor, una mejor vida dentro de Guatemala. A los familiares que se han quedado, ¿cierto? Seguridad y violencia. Altos índices de violencia se viven en Guatemala. Homicidios, feminicidios, maras y narcotráfico. El machismo ha cometido que exista mucho feminicidio. La muerte y asesinato hacia mujeres, no solo en áreas urbanas, en áreas rurales y mayas, comunidades mayas. Violencia de género. Guatemala tiene una de las tasas más altas de feminicidios en América Latina. ¿Por qué? Por el machismo. Vivienda y servicios básicos. El déficit habitacional. Más del 1.5 millones de familias sin vivienda adecuada. Falta de acceso al agua potable, especialmente en áreas rurales. Estos casos siempre se ven en comunidades lejanas, comunidades lejas de las ciudades, lejos de los cascos urbanos. Discriminación y exclusión social. Racismo estructural contra pueblos mayas, xincas y garífunas. Es lamentable que se vivan estos índices de discriminación dentro de un país que es muy rico en cultura, costumbre y tradición gracias a estos pueblos mayas, xincas y garífunas. Falta de oportunidades para mujeres, jóvenes y personas con discapacidades. Es lamentable que la mujer sea minimizada ante un trabajo por el simple hecho de ser mujer. Lo mismo pasa con los jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes, que en muchas ocasiones no cuentan con la capacidad, no cuentan con la experiencia necesaria para poder ocupar algún espacio o algún trabajo. Bueno, ahora hagámonos la pregunta. ¿Guatemala requiere políticas públicas efectivas o inversión social para poder abordar estos problemas? La desigualdad, la corrupción y la exclusión son obstáculos claves para el desarrollo en Guatemala y siempre lo serán si no se aplica una buena política pública efectiva, inversión social o cooperación internacional. Ahora hagámonos la pregunta, como guatemaltecos, ¿qué estamos haciendo para poder abordar o enfrentar los diversos problemas y necesidades poblacionales en Guatemala? Áreas de acción profesional del trabajador social en Guatemala. El trabajador social es un profesional clave en la transformación social. Su campo de acción en Guatemala es amplio debido a las múltiples problemáticas sociales, como la pobreza, desigualdad, violencia y falta de acceso a derechos fundamentales. Su intervención se basa en principios de justicia social, equidad y dignidad humana, actuando en distintos niveles, como individual, familiar, grupal y comunitario. Una de las áreas en las que podría laborar sería la salud, donde su objetivo principal es contribuir al bienestar integral de las personas
ámbitos en los que se desempeñaría como hospitales, clínicas y centros de salud. También en programas de atención a enfermedades crónicas, mentales y terminales. Otra área sería la educación, donde favorecería el acceso y permanencia en el sistema educativo y promoviendo entornos escolares inclusivos. Acciones que realizaría: prevención del abandono escolar, intervención en casos de violencia, abuso y problemas familiares. Otra área sería la justicia y derechos humanos. Su objetivo es promover el respeto y garantía de los derechos humanos y la justicia. El trabajo social es una profesión orientada a promover el bienestar de las personas, las familias, los grupos y las comunidades. Pero más allá de su vocación humanista, también está regida por un marco laboral que define sus espacios en los que puede actuar, sus derechos, deberes y límites profesionales. El marco laboral se refiere al conjunto de normas, leyes, reglamentos y condiciones institucionales que regulan el ejercicio profesional del trabajador social. Este marco permite asegurar que el trabajo se realice con ética, profesionalismo y dentro de los derechos laborales establecidos. En los ámbitos de inserción laboral, el trabajador social puede desempeñarse en diferentes espacios, como sector público, en hospitales, escuelas, municipalidades, centros penitenciarios, juzgados, entre otros. También puede ser en sector privado, ONGs, fundaciones, empresas con programas de responsabilidad social, como también en trabajo independiente, que sería consultorías, acompañamiento terapéutico, capacitaciones o asesorías. Está también el ámbito comunitario, que es el desarrollo de proyectos en comunidades rurales o urbanas con alto grado de vulnerabilidad. El marco laboral del trabajador social no solo protege los derechos del profesional, sino que también garantiza la calidad de servicio que se brinda a las personas y comunidades. Conocer este marco es fundamental para ejercer con responsabilidad, ética y compromiso social. ¿Qué medidas debería implementarse para mejorar la valoración profesional del trabajador social? A mi juicio considero que la profesión del trabajador social es reconocida a nivel de país, porque los trabajadores sociales realizan muchas funciones, son multifacéticos, pueden trabajar en equipos multidisciplinarios en diferentes áreas o facetas como trabajadores sociales. Pero en referencia a la pregunta que ustedes me efectúan, ¿cómo se puede hacer la valorización del trabajador social? Considero que lo más importante es perder el miedo. Perder el miedo y demostrar las capacidades de formación, tanto profesionales, académicas y personales que se tienen en los espacios laborales donde se esté desempeñando el trabajador social. ¿Por qué digo perder el miedo? Significa que debemos de estar anuentes, disponibles a todos los espacios laborales en los cuales nos podamos desempeñar. Y es muy importante, considero que debe haber una autoformación y actualización constante de los trabajadores sociales de acuerdo a los contextos que se están dando situacionalmente, porque esto le va a permitir estar a la vanguardia, ser competitivo y poder aportar insumos, estrategias que puedan ir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Entonces, es muy importante que los trabajadores sociales constantemente estén demostrando esas estrategias o esas cualidades que se tiene como trabajadores sociales para trabajar en diferentes áreas, sea esta salud, educación, infraestructura, ambiente, entre otras. Es importante que se reconozca a nivel de los equipos multidisciplinarios la labor tan importante que realiza un trabajador social cuando organiza, planifica, ejecuta o implementa diferentes acciones que van en beneficio de los planes, programas y proyectos. La labor del trabajador social a nivel de instituciones público-privadas, asociaciones cooperativas u otras entidades es sumamente importante porque a través de sus acciones siempre está a
a la vanguardia de todos los procesos, coordinando, dirigiendo, evaluando e implementando procesos que están encaminados a la mejora de los sectores vulnerables y a la mejora de las instituciones donde trabaja, aportando insumos que son productivos para el desarrollo. ¿Cómo se integra el enfoque de derechos humanos en las diferentes áreas de trabajo social? Los derechos humanos son un aspecto importante dentro del trabajo social, ya que el trabajador social busca el cambio social y se enfoca principalmente en la sociedad y en beneficiar a la sociedad. Los derechos humanos son una impulsión que realiza el trabajo social con la ayuda de diferentes áreas y instituciones o organizaciones. Estas pueden ser como de salud, de educación e incluso de participación ciudadana. ¿Qué papel juegan las redes profesionales y el trabajo en equipo en la mejora de las condiciones laborales? El trabajo en equipo es un aspecto sumamente importante no solo en el trabajo social, sino en diferentes áreas. Esto fortalece la comunicación dentro del trabajo, dentro de la labor y sobre todo dentro de un equipo donde se desenvuelven diferentes disciplinas, ya que esto no solo mejora la comunicación, sino también los conocimientos y habilidades de todos los involucrados, ya que todos aportan lo que conocen dependiendo de su área y forman proyectos, programas o cualquier idea que puede solucionar cualquier problema dependiendo de la organización o el lugar donde se encuentre. ¿Cuáles son las principales áreas de intervención del trabajo social en la actualidad? Bueno, trabajo social pues es un campo bastante amplio donde se puede aplicar en diferentes áreas. Dentro de las principales se pueden destacar lo que es el área de salud, ya que muchos profesionales pues trabajan en los hospitales, también en el área de salud mental y promoviendo lo que es la salud comunitaria también. También se encuentra lo que es el área de bienestar social, en donde se busca apoyar a personas con estado de vulnerabilidad, como lo son las personas con discapacidad, o también con las personas que están en el área de extrema pobreza, que se busca apoyarlos a través de diferentes alternativas. También otra área que se destaca bastante es el área de la justicia, ya que los trabajadores sociales pues van acompañando a estas personas en su proceso judicial y también en su proceso de reintegración a la sociedad. ¿Cómo se adapta el trabajo social a contextos emergentes como crisis migratorias o desastres naturales? Bueno, el trabajo social pues se adapta a estas condiciones a través de la creación de diferentes redes de apoyo con la coordinación con diferentes instituciones que buscan la protección y el bienestar de estas personas. También en la promoción de los derechos humanos se busca que las personas pues tengan una condición de vida pues aceptable a pesar de las condiciones en las que están. Entonces podemos concluir que el trabajador social en Guatemala desempeña un papel fundamental en el desarrollo y la transformación social, contando con un campo laboral diversificado y en constante evolución. Su labor no se limita a la intervención asistencial, sino que abarca la promoción de políticas públicas, la defensa de los derechos humanos y la implementación de estrategias que fomentan la equidad y la inclusión. En el sector público, los trabajadores sociales actúan como agentes de cambio en instituciones como ministerios, municipalidades y programas sociales, donde diseñan y ejecutan proyectos dirigidos a poblaciones vulneradas. Su trabajo garantiza el acceso a servicios básicos como educación y salud, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible. En el ámbito privado colaboran con ONGs, fundaciones y empresas, impulsando responsabilidad social corporativa y programas de desarrollo comunitario. Además, su enfoque en la justicia social los convierte en mediadores clave para resolver conflictos y fortalecer el tejido social. La formación profesional del trabajador social en Guatemala debe adaptarse a los retos actuales, como la migración, la violencia y las desigualdades estructurales. Su compromiso con la ética y la interculturalidad es vital para generar impactos sostenibles. En definitiva, su aporte trasciende lo individual, contribuyendo a la construcción de un Estado más democrático y solidario.